Este lunes la presidenta Michelle Bachelet anunció el plan de reforzamiento de la inversión 2014. La medida considera una inyección de 500 millones de dólares y buscará estimular el emprendimiento, además impulsar el plan de concesiones de infraestructura ya existente. Vamos a conversar más sobre este tema y para eso nos acompaña el ex subsecretario de Obras Públicas y vocero de la Fundación Avanza Chile, Lucas Palacio. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Macarena. Muchas gracias por la invitación. Antes de entrar, en ciertos puntos específicos de este plan que busca generar y reactivar la economía, en términos generales, ¿cuál es su diagnóstico de lo que está ocurriendo en materia económica, por supuesto? Bueno, mi diagnóstico es el mismo diagnóstico que reveló el presidente Sebastián Piñera y que después lo siguió el presidente Lagos, en el sentido de mucha preocupación por lo que está pasando en Chile. Mucha preocupación porque esto ya no es una desaceleración, esto es un frenazo, es una caída libre. Estamos perdiendo 127.000 empleos desde lo que va del gobierno. La inversión cae 8,1% y eso tiene impacto en la calidad de vida de todas las personas. Y respecto a eso, ¿qué le parece este plan, que anuncia la propia presidenta para generar nuevos empleos, el plan que busca también inyectar estos 500 millones de dólares para dinamizar la economía? Bueno, yo creo que lo que intenta hacer el gobierno es provocar un clima de reactivación, pero con el foco equivocado, porque la reactivación de las economías la generan las personas. Los genera también el sector privado. Y desde ese punto de vista, si nosotros analizamos todas las medidas que se han incluido, no hay ninguna que tenga que ver con bajar el nivel de incertidumbre que existe en la economía. Por ejemplo, con un frenazo. A ver, ¿quiénes son los que reactivan la economía? Son las personas que venden los kioscos, son las personas que venden autos, son los que tienen un restaurante, los que contratan personas, los que invierten. Y cuando existe tanta incertidumbre respecto de poner en juicio, por ejemplo, los derechos de propiedad, lo que hizo la ministra Jimena Rincón, ¿qué va a pasar con el código de agua que se va a revisar completo? ¿Se les van a quitar los derechos de agua a las personas? Entonces, un agricultor que quiere hacer una inversión, ¿por qué la va a hacer? ¿Cuál es el incentivo que va a hacer que ese agricultor invierta? ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, una persona que le está arrendando su colegio, su propiedad en un colegio? ¿Qué va a pasar con eso? Existe tanta incertidumbre que la economía no se reactiva, ni esta ni ninguna economía con un plan como el que se demostró. Es un pequeño aporte, pero muy marginal. Uno escucha ciertas críticas y que vienen de ciertos sectores que hablan de esta incertidumbre y la falta de confianza, pero básicamente la crítica viene centrada en la reforma tributaria. Usted hace extensiva esta incertidumbre a otros proyectos. Han mencionado la reforma a la educación, la revisión del Código de Aguas. ¿Dónde viene generada la incertidumbre que usted señala le pone el freno a la economía? Ambos expresidentes, Piñera y Lagos, han dicho que esto tiene que tener una visión de largo plazo. Un gobierno le pasa el bastón al próximo gobierno y se crean instituciones y hay que respetarlas y hay que cuidarlas. Lo que ha hecho este gobierno es arrasar con todo. Primero con la reforma tributaria, una reforma muy mal presentada, ni siquiera tenía los votos al final como fue presentada inicialmente, solamente tenía el Partido Comunista al final. Entonces hubo que hacer un gran acuerdo para tratar de modificar una reforma que sigue siendo muy mala y que va a tener un impacto negativo en la inversión, en el empleo y en los salarios del país. Pero si después vemos cómo se ha tramitado la reforma educacional, ¿dónde está el foco? ¿Dónde está el foco en realmente en hacer más productiva a nuestra economía, en que la educación genere mayor calidad en los niños? No hay ninguna. Entonces cuando el país se aventura en reformas que están mal diseñadas, también nombré la del Código de Agua, ¿qué se va a hacer ahí? ¿Se va a revisar algo que ha sido celebrado por el Banco Mundial? En el gobierno pasado del presidente Piñera nosotros hicimos una revisión de la institucionalidad de aguas, porque efectivamente hay cosas que hay que mejorar, hay que fortalecer. Sin embargo, lo que hizo el Banco Mundial fue celebrar el sistema de derechos de agua que existe en Chile, porque permite una asignación correcta de los recursos. Entonces ahora también vamos a votar todo eso. Entonces existe tanta incertidumbre, Macarena, en Chile, en las personas, que son los que mueven finalmente la economía, que un plan de reactivación, que por lo demás es un aporte muy marginal, aporta, según lo que se dijo ayer, cerca de 11.500 empleos. En circunstancias que se han perdido en lo que va desde este gobierno, 127.000. Y en circunstancias que todos los que hemos estado en el sector público sabemos que existe una estacionalidad de la inversión con efecto positivo en el empleo hacia fin de año. Entonces yo diría que esos 11.500 empleos son los que yo esperaba que
generar adicionalmente a la economía, en base a los presupuestos que tiene, en base a la deriva que tienen las inversiones. Entonces me parece que lo de ayer es una cosa muy menor, es un particularista frente al problema que estamos viendo. Y respecto, ¿cierto?, a lo que usted ha señalado, a la entrega de confianza, usted ha hablado de la reforma tributaria, ha hablado de la reforma educacional, y las críticas, ¿cierto?, han apuntado desde distintos sectores o determinados sectores precisamente a estas reformas que buscan impulsar y que son el eje del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo es posible entonces avanzar en educación sin presentar determinadas reformas? ¿O le parece que el contenido de las reformas son las que entregan incertidumbre? Mire, es que no... A ver, la política pública no es solo el anuncio, sino que es el trabajo. Aquí hay que trabajar bien y ahí yo creo lo primero es ser humilde. A mí me parece que este gobierno ha pecado de soberbia, porque ha presentado cosas tremendamente estructurales, sin ningún estudio mayor y sin escuchar a la ciudadanía. Se habla que están oyendo lo que ocurre en la ciudadanía respecto a la educación. No es cierto. No es cierto. Están simplemente tratando de salir del paso con una reforma muy mal hecha. Pero se lo pregunto en fácil. ¿Es necesario de igual manera una reforma tributaria para poder financiar los cambios en educación, sean estos o sean otros cambios? ¿Le parece que la reforma tributaria no es correcta o esta en particular? Mire, ¿qué es lo que se busca con la reforma tributaria? Se busca la reforma educacional que no sabemos ni cuánto cuesta ni qué es lo que va a hacer. Entonces aquí definitivamente se pusieron los bueyes adelante de la carreta. Si la reforma, en el gobierno anterior hubo una reforma tributaria menor, más acotada, que no tuviera un impacto negativo en la economía, prueba de ello es que durante el gobierno anterior se recuperó la capacidad de crecer. Chile creció un promedio de 5,3% versus 3,3% que habíamos crecido con el primer periodo de Bachelet. Y entonces se hizo una reforma tributaria para poder financiar la reconstrucción. Y hubo un acuerdo, digamos, a nivel país en que había que financiar la reconstrucción, porque era importante para que Chile recuperara su capacidad de producir, para poder entregarle vivienda a las personas que la habían perdido y tantas otras cosas, ¿cierto? Bueno, ahí hay un objetivo claro. Reconstrucción vale tanto, ahí está la reforma tributaria, acuerdo de todas las personas, ok. Pero aquí se ha hecho todo al revés. Aquí se ha puesto una especie como de tautología de recaudar los 8.300 millones de dólares. ¿Y para qué? Ya nos estamos gastando un pedacito en esta reactivación. Y además, ¿cuál es el foco del gobierno? ¿Nosotros estamos detrás de una buena reforma educacional? ¿O ahora el foco es la reactivación? ¿O vamos a ir por el lado laboral? Que el tema laboral es otro factor que está creando mucha incertidumbre en la reactivación. Son los temas de verdad. Cuando hay una persona que realmente tiene que invertir, ¿qué es lo que se pregunta? Bueno, ¿cuáles son los riesgos que tengo? ¿Cierto? Y de qué forma yo puedo proyectar mi inversión en términos de rentabilidad. Pero si ya me pusieron un impuestazo, si a lo mejor me va a salir más caro contratar personas, ¿por qué voy a contratar a una persona ahora? ¿Por qué no espero a ver qué pasa? Y si viene muy compleja la reforma laboral, a lo mejor un pequeño emprendedor que tiene 1, 2 o hasta 3, que son los que realmente generan empleo, los más pequeños, los grandes se cuidan solos, los pequeños son los que se ven perjudicados cuando existen reformas que están mal hechas y que buscan una frase, buscan un eslogan, pero que están muy mal bajadas a la realidad. Respecto a las cifras económicas, usted ha señalado, ¿cierto?, que esto guarda relación con las incertidumbres, ¿cierto?, que hay hoy día y eso impide que se pueda reactivar la economía, pero por otro lado, ¿cierto?, también señalan desde el oficialismo que han recibido un país que venía desacelerado y también con un mal presupuesto. ¿Cómo responde usted a esas críticas? Mire, ¿dónde está el origen de la desaceleración del país? No, el origen es muy claro y todos quienes conocen cómo funcionan estas cosas saben que es la incertidumbre que generó la reforma tributaria. Hasta el tercer trimestre del año pasado la economía creció un 5%. El promedio de crecimiento del gobierno del presidente Piñera fue 5,3%. Y ese crecimiento está asociado también al presupuesto que el presidente Piñera aprobó durante todos esos años. El presupuesto del año anterior, digamos, vigente este año, se aprobó con la misma lógica del presupuesto anterior. Estos son presupuestos de continuidad, un porcentaje muy importante. Por lo tanto, no tiene ningún asidero echarle la culpa al gobierno anterior. O sea, que a mí me da la impresión que como que la gimnasia de moda en la moneda es echarle la culpa al gobierno anterior. Pero resulta que el país los eligió para que gobernaran. En el gobierno anterior, el gobierno del presidente Piñera, también hubo bastantes dificultades, partiendo por el terremoto. Y aquí no se le echó la culpa a nadie, por lo que se hizo fue trabajar con más fuerza que nunca. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde y compartir también parte de su diagnóstico respecto a la economía. El viernes vamos a conocer ya las cifras del IMASEC del mes saliente. ¿Cómo se ve el panorama? Pucha, lamentable por Chile, yo creo que vienen malas. Yo creo que estamos en un momento en que el gobierno tiene que ser humilde
y tiene que ponerse de verdad a conversar con disposición, también a entregar algo para que el país se recupere. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos.